Bendiciones, mis amados hermanos. En tiempos de la ley, el que pecaba moría. El que infringía la ley era castigado. Entonces, en ese periodo no existía aún tan latente lo que era la gracia. Por eso es que se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Por eso podemos ver al rey David, que cuando él pecó, cuando censó al pueblo, cuando Dios no lo había mandado, pues se produjo una plaga que hizo que mucha gente empezara a morir, hasta que David no reconoció su pecado, pidió perdón y le pidió a Dios que el pecado, o sea, que la paga del pecado fuera sobre él. Y el Señor lo perdonó y le dijo que tenía que ofrecer un sacrificio para que él pudiera aplacar su ira. Y así lo hizo. Pero hay algo allí en David que es sorprendente. Se supondría que el Señor no tendría que haber parado la plaga, no tendría que haberle dado una prórroga, absolutamente nada. Sino, ¿por qué? Porque el que infringía la ley tenía que morir. Pero ¿qué pasó ahí? Es que lo que tenía David era la gracia de Dios. Y eso es algo impresionante, porque podemos ver que antes, en tiempos de Moisés, el pueblo pecaba, alguien pecaba y se moría. Así de sencillo. Se podían haber arrepentido y todo, pero al fin de cuentas se morían. Pero David no. David seguía con vida. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que Dios mismo pasara por alto su propia ley en David? ¿Qué fue la diferencia? La diferencia estaba en que David estaba en un tiempo fuera de tiempo. Estaba en tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la que ahora mismo tenemos nosotros. Que como nosotros pecamos, nosotros ya no tenemos que andar ni matando ovejas, ni ofreciendo sacrificios, porque nuestro sacrificio perfecto ya fue dado, que es el sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces nosotros solamente debemos de llegar con el Señor, decirle: Señor, me arrepiento, apartarnos de lo que nos hizo pecar, y así alcanzaremos misericordia, así dice la palabra. Pero mientras David, que no estaba en ese tiempo, el Señor todavía no había llegado, y estaba experimentando la gracia que hoy mismo estamos experimentando nosotros, Él la vivió. La vivió porque Él dice en la palabra que Él se vestía con un efod de lino fino que solo los sacerdotes podían usar. Él comía de los panes de la preparación que solamente los sacerdotes podían comer. Él se tomaba demasiadas libertades. Una de ellas fue que agarró el arca y la trasladó. Claro, ¿verdad? Él cometió el error de hacerlo primeramente con unas vacas y con un carro y bueno, pero al final de cuentas él la trasladó y la metió a un templo, siendo que el mismo Dios le dijo: yo jamás he vivido en un templo, solo he estado de tienda en tienda. Y ya después todos sabemos lo que pasó. Pero ese es el secreto de David, era que Dios le permitió vivir como en una cápsula, como en un paréntesis en el tiempo. Y ese tiempo era de la gracia. Entonces él podía cometer errores, él podía
infringir la ley, pero aún así el Señor lo perdonaría y no vería la muerte como la ley lo marcaba. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago este video señalando esto? Es porque aquí yo tengo en 1 de Pedro capítulo 1 y es el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento. Sed sobrios de espíritu, poned toda vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Esto el apóstol Pedro lo que le está diciendo a nosotros es que tengamos entendimiento, que comprendamos el misterio. Porque si David vivió en un paréntesis, en una cápsula de la gracia en tiempos de la ley, ahora a nosotros nos toca vivir en un paréntesis en tiempos de la gracia. ¿Y qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a vivir en este tiempo de gracia? Vamos a vivir la manifestación de Jesucristo. Aquí lo que está diciendo la revelación, esa palabra en el original se llama apocalipsis, que quiere decir apocalipsis, que quiere decir revelación. Entonces, mucha gente lo tiende a vincular con el fin del mundo, pero no es así. Lo que este versículo nos está diciendo es que la gracia que Dios nos quiere dar es que Jesucristo se nos manifieste a nosotros, tanto internamente como externamente. Por eso dice, ceñid vuestros lomos, tengan entendimiento, sean sobrios de espíritu, para que comprendan este misterio, que Jesucristo quiere meterse dentro de nosotros, manifestarse, y a tal grado de que nosotros podamos vernos en Él y podamos verlo a Él en nosotros. Que cuando tú veas al espejo puedas decir, aquí estás, Señor. Ese es el grado que debemos de llegar todos los cristianos. Manifestar a Cristo en nuestras vidas, no nomás en lo que hacemos, no nomás cuando vamos a la iglesia, no nomás cuando grabamos videos y predicamos, cuando enseñamos o que le decimos a alguien soy cristiano y tal y tal y tal. Manifestar la gloria de Dios, que aunque no hables, que aunque no te expreses, aunque la gente ni siquiera sepa que seas cristiano, que ellos puedan sentir la gloria de Dios dentro de ti emanándose. Esa es la gracia, esa es la manifestación, esa es la revelación de Jesucristo. Mucha gente está anhelando que nuestro Señor venga y eso es excelente, eso es maravilloso, tener nuestro deseo, nuestra esperanza en su venida, eso es excelente. Así debería ser siempre. Pero no solamente quedarnos allí. No ver su venida como una escapatoria para dejar nuestras deudas, para dejar nuestros problemas aquí en la tierra. No, debemos de vivir ese tiempo, como experimentar como si Jesucristo ya hubiera venido. Vivir la vida con la semejanza de Él en nosotros, como si nosotros ya estuviéramos allá con Él. Ese es el secreto, ese es el misterio. David lo logró. David logró brincarse el tiempo de la ley hasta la gracia, y nosotros debemos de brincar al tiempo de la transformación, en el tiempo de la conversión, de la evolución. Porque dice que cuando Jesús venga con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos en ese tiempo seremos llevados hasta Él, y ahí lo veremos
tal y como es. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que lo veamos tal y como es hoy mismo. Esto no es religión, esto no debería de ser solamente una creencia, una religión, algo banal, algo sencillo, algo producido por el hombre. Esto debe de ser real. Si nosotros vamos a creer, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, deberíamos de anhelarlo de verdad, experimentarlo de verdad, no jugar solamente. Y es natural que nosotros nos involucramos en las cosas del mundo, en el entretenimiento, en enamorarnos, en querer producir, el querer ser exitosos. Eso es bueno, pero no olvidar que nosotros no somos de este mundo. No olvidar que aunque te pueda ir bien, a otros no les está yendo tan bien. Y otros necesitan de nosotros. Por eso dice la palabra que la tierra clama por la revelación de los hijos de Dios. Este es el tiempo que debemos de meternos en esa cápsula, que debemos de meternos en ese paréntesis y manifestar la gloria de Dios como si Él ya nos hubiera transformado hoy. Por eso es lo que quería platicarles, es lo que quería enseñar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él tenga misericordia de ti. Te dé las misericordias prometidas a su siervo David, por el poder de la resurrección de Jesucristo. Que alce su luz sobre tu cabeza, que su rostro esté en ti y te dé paz. Bendiciones.